revelado. La increíble transformación de una esposa que, tras un aborto trágico, encontró el amor por el arte en medio del desastre emocional. Mariana, en un pueblo costero de México, siempre había sido la imagen de la esposa perfecta. Criada en un hogar donde la maternidad era celebrada, los sueños de ser madre germinaban en su interior desde la infancia. Pero cuando ese anhelo se esfumó abruptamente con un aborto espontáneo, su mundo se desmoronó en pedazos. La tristeza la envolvía y no encontraba consuelo en las palabras de Pablo, su esposo, que aún intentaba comprender su dolor. Mientras limpiaba el desván de su abuela, un legado olvidado la esperaba entre sombras de polvo, cartas y pinturas de una artista cuyas aspiraciones habían sido ahogadas por las responsabilidades familiares. Al examinar las obras, sintió un cosquilleo en su corazón, una mezcla de nostalgia y anhelo por una vida no vivida. Pero junto a ese descubrimiento brillaba una verdad inquietante: había dejado morir su propia creatividad bajo las expectativas de ser la esposa y madre ideal. Ahora, a medida que su vida se tambaleaba, esa chispa parecía la única salida del laberinto emocional. Decidida a cultivar esa pasión, se inscribió en clases de arte con un viejo profesor del pueblo, conocido por su capacidad para guiar a los perdidos. Cada trazo se convirtió en un acto de rebeldía y redención, aun cuando los rumores comenzaron a fluir entre las vecinas, que murmuraban sobre su falta de dedicación. La presión era asfixiante. Mariana sentía que cada comentario deslizándose entre risas era como un puñal en su búsqueda de identidad. Su madre, a pesar de su apoyo, se mostraba preocupada cada vez que ella aparecía con manchas de pintura en la ropa, como si eso la alejara de su naturaleza femenina. La ansiedad se convirtió en su sombra. A medida que la fecha de su primera exposición se acercaba, se aferró a la inseguridad. Con cada día que pasaba, su mente se llenaba de dudas, preguntándose si su arte realmente podía tener valor. Esa noche, cuando por fin se presentó ante una sala repleta, el miedo alcanzó su clímax. El murmullo de la gente envolvía su corazón como un eco sombrío, cada mirada fija sobre ella era un recordatorio de las expectativas que aún no había satisfecha. Mientras un crítico despreciaba su obra, las palabras afiladas retumbaron en su pecho, sembrando semillas de desconfianza. ¿Era este el camino que había decidido seguir? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Frente al lienzo en blanco, Mariana sintió el peso del mundo sobre sus hombros, la presión acumulada de ser una esposa, una hija, y ahora una artista. La lucha entre su deseo de expresión y las expectativas ajenas parecía un tirano en su mente, un canto en sus oídos que no la dejaba dormir. Su arte estaba surgiendo como un grito de libertad, pero ¿sería suficiente para romper el ciclo de dolor y juicio? Justo en ese momento de máxima angustia, recibió un mensaje inquietante de su madre que resonó como un trueno: Mariana, ¿no piensas en lo que piensan los demás? Las dudas comenzaron a asfixiarla y una pregunta la atormentaba: ¿podría realmente vivir su verdad sin destruir todo lo que había construido? Mariana se sentó en la esquina de su estudio, rodeada de sus pinturas, pero la vibrante paleta de colores que una vez la inspiró ahora parecía opaca. El mensaje de su madre resonaba en su mente como una melodía sombría, recordándole cuán profundamente había interiorizado las expectativas de ser la esposa perfecta. Sin embargo, si quería reivindicarse, debía enfrentar a ese tirano invisible que había gobernado su vida. Esa noche, decidió que no dejaría que el miedo definiera su camino. Despertó al día siguiente con una renovada determinación. Salió a la playa, donde el murmullo de las olas parecía susurrarle un nuevo comienzo. Impulsada por el ritmo del mar, decidió que su exposición debía ser una verdadera representación de su viaje emocional. Comenzó a trabajar intensamente, permitiéndose ser vulnerable.
En cada trazo, liberaba pedazos de sí misma que habían quedado atrapados en silencio durante años. Aquel lienzo se tornó en un espacio sagrado, un refugio donde el dolor y la esperanza podían coexistir. La falta de tiempo en su vida cotidiana se convirtió en una batalla constante. Debía equilibrar las tareas del hogar con sus sesiones de pintura, y cada día se sentía más dividida. Pablo, aunque dispuesto a ayudar, mostraba signos de frustración. Su esposo no comprendía el proceso creativo. Mariana, por su parte, estaba convencida de que esa lucha la fortalecía, como una cicatriz que relata una historia de resistencia. Sin embargo, la atmósfera en el hogar se tornó tensa. Cuando la fecha de la exposición llegó, el nerviosismo tomó el control. La sala, decorada con sus obras, estaba llena de conocidos y desconocidos, todos deseosos de juzgar su talento. Mariana respiró profundamente, el aire se sentía denso, casi aplastante. Sabía que debía enfrentar la tormenta de críticas, pero en su interior también palpitaba una expectativa insaciable, la chispa de su aspiración palpitante, lista para brillar. Al dar su discurso de apertura, su voz tembló. Pero a medida que hablaba de su proceso, de la lucha por encontrarse a sí misma tras la pérdida, las miradas en la audiencia se tornaron comprensivas. Era como si su historia resonara en los corazones de aquellos que la escuchaban. Las palabras fluyeron y el miedo comenzó a desvanecerse. En ese instante, comprendió que había una belleza inigualable en la vulnerabilidad. Sin embargo, el momento de vulnerabilidad se tornó en revelación cuando un antiguo amigo de Pablo apareció entre la multitud. Su presencia fue como un golpe frío, y Mariana se sintió expuesta de manera inesperada. Al cruzar miradas, el amigo hizo un comentario irónico, subrayando la aparente locura de dedicarse a la pintura. La burla resonó como un eco, y el nerviosismo se transformó en rabia. Fue entonces cuando, sin pensarlo, pronunció palabras que nunca imaginó que se atrevería a decir. La locura, en todo caso, está en moldear nuestra vida según expectativas ajenas. El murmullo en la sala detuvo tiempo y espacio. Era un desafío directo a todo aquello que había intentado someterla, y mientras el eco de sus palabras llenaba el aire, Mariana sintió una corriente de poder recorriendo su cuerpo. No sabía aún si había ganado, pero en ese momento dio un paso hacia la libertad. Tenía que decidir si continuaría enfrentando las cargas del pasado o si se lanzaría a la aventura de su verdad. Las sombras del juicio y la expectativa aún buscarían cada resquicio de su nueva vida, pero en su interior ardía la necesidad de seguir creando, de seguir siendo auténtica. La disyuntiva ahora recayó sobre ella, ¿podría sostener su rebelión? La respuesta se desvanecía mientras su mirada se posaba en la multitud, llena de posibilidades inciertas. Tomar la decisión correcta no sería fácil, y la revolución interna que había desatado la dejaría sin aliento. Pero Mariana sabía que el camino hacia su autenticidad apenas comenzaba. Lo más complicado estaba por venir, una encrucijada se acercaba, una confrontación inevitable que podría cambiar el rumbo de su vida una vez más. Mariana se sentía atrapada en una espiral emocional. El eco de sus propias palabras aún reverberaba en sus oídos, un coraje recién descubierto que ahora debía sostener. Mientras la gala se desvanecía, se preguntaba si podía mantener la conexión emocional que había creado con la audiencia. Las miradas comprensivas la habían empoderado, pero a la vez, la carga de sus propias expectativas se tornaba cada vez más pesada. Los días posteriores fueron complicados. Aunque recibió elogios por su trabajo, el antiguo amigo de Pablo se convirtió en un fantasma que no la dejaba en paz. Su imagen aparecía en su mente, como una sombra crítica que cuestionaba cada trazo, cada decisión que tomaba con respecto a su arte. A su lado, Pablo parecía cada vez más distante, como si la confusión de su vida se manifestara en su interlocución. Una noche, mientras repasaba sus pinturas en el estudio, un impulso repentino la llevó a rescatar una obra que había dejado de lado, una serie de retratos que capturaban su dolor y frustración, las emociones que solía reprimir. El óleo se mezcló con sus recuerdos, cada pincelada simbolizaba una parte de su historia no contada. Mariana comprendió que estas obras debían ser mostradas, no solo como una exposición de su trayectoria, sino como un acto de total revelación.
Era tiempo de enfrentar el juicio de una manera diferente, de transformar su vulnerabilidad en su mayor fortaleza. Fue así que decidió organizar una nueva muestra, pero esta vez sería mucho más íntima. Invitaría a aquellos que realmente importaban, amigos cercanos y familiares que habían presenciado su lucha. Mientras elaboraba la lista, una sensación de ansiedad la invadió. Tal vez algunas de las personas en la lista eran las mismas que habían alimentado sus inseguridades, esos rostros que tenían el poder de herir, aunque no siempre fueran conscientes de ello. La decisión de abrir su mundo de tal manera no se tomó a la ligera. Cualquier error podría desencadenar viejos patrones de rechazo, pero Mariana estaba decidida. Cada obra estaba impregnada de una declaración de su viaje hacia la autenticidad. Se trataba de dar un paso hacia lo desconocido, de mostrarse tal cual es, con todas sus imperfecciones. La fecha de la exposición se acercaba y Mariana alternaba entre momentos de pura determinación y crisis de duda. Las noches se convirtieron en un duelo de inspiración y miedo, el acto de crear y el temor a no ser aceptada eran como dos fuerzas enfrentadas. En medio de la tormenta, decidió escribir cartas personales a cada invitado, explicando el porqué de su elección de exponer lo más profundo de su ser. Aunque sabía que podría generar incomodidad, también comprendía que la honestidad era el único camino para construir puentes de entendimiento. Finalmente, en la víspera de la gala, se encontró frente al espejo, analizando su reflejo. La inseguridad que alguna vez la había absorbido parecía un vago recuerdo. Hoy elijo ser vista, se dijo en voz alta, como un mantra que resonaba en su interior. Sin embargo, el momento de la verdad espaba más allá de las paredes de su estudio y de la rosca de sus palabras. ¿Qué pasaría si no recibían su mensaje con las mismas intenciones que ella había aplicado a sus obras? Esa noche, mientras preparaba los últimos detalles de la exhibición, la incertidumbre se mezclaba con la emoción. Las luces del estudio brillaban intensamente, reflejando no solo su arte, sino también sus conflictos internos. Tendría que estar lista para más que críticas, estaba ante una oportunidad de autoexploración que podría generar una ruptura con su pasado o transformar su futuro. El día del evento llegó como un eco de tensiones no resueltas. Sus primeras impresiones la esperarían en la puerta, cada rostro un espejo de su propia vulnerabilidad. Un nuevo desafío la aguardaba, enfrentarse a las reacciones y, tal vez, descubrir si había finalmente hallado el camino hacia su propia autenticidad. Mientras se preparaba para el momento decisivo, una pregunta la asediaba: ¿sería capaz de sostener la carga de su verdad sin desmoronarse? La respuesta la dejaría al borde de un nuevo precipicio, listo para dar otro paso hacia el abismo de su propia vida. Mariana respiró hondo cuando la puerta del estudio se abrió. Cada rostro que aparecía frente a ella parecía un eco de sus miedos, pero también de sus deseos no expresados. Aquellas personas eran testigos de su viaje, compañeros de una travesía que a veces había sentido como un laberinto oscuro. La sala se terminó de llenar, cada invitado habitando un rincón que ella había creado con tanto esfuerzo. Era su refugio y su escenario, su arte, una extensión de su propia piel. Sus manos temblaban al ajustar los marcos de las obras. Las miradas se posaban en los retratos. Se preguntaba si eran capaces de ver más allá de la pintura, de descubrir la vulnerabilidad plasmada en cada lienzo. Mientras la conversación iba tomando forma, Mariana sintió una oleada de determinación empotrarla en el suelo. Ellos habían venido, y eso era lo que importaba. Cuando tomó el micrófono, un silencio reverberante se hizo eco en la habitación. Las luces centelleaban suavemente, dejando caer sombras juguetonas sobre las paredes. Decidida a romper con sus inseguridades, comenzó a hablar sobre el proceso creativo, sobre las emociones crudas y los pensamientos tumultuosos que había enfrentado para llegar a ese momento. Sintió que las palabras, como un río desbordante, llenaban el espacio. Era una conjunción de febril entrelazamiento. Sin embargo, en medio de su discurso, un giro inesperado la dejó cortada. Al fondo, un amigo de la infancia, que había estado allí en los momentos más oscuros de su vida, se atrevió a interrumpirla. ¿Y eso en lo que te estás enfocando, realmente es arte? ¿O es solo un grito de desesperación?, soltó con un tono mordaz. Las palabras fueron como balas que atravesaron su seguridad.
Un murmullo incómodo emergió entre los invitados, la atmósfera se tornó pesada. Mariana sintió como la inseguridad empezaba a acecharla de nuevo. En un instante, todas las dudas y temores que había logrado acallar fluyeron de regreso. Sin embargo, recordar su mantra la mantuvo firme. Hoy elijo ser vista, repitió en su interior. Jonah había sido su compañero de juegos, su confidente y, en ocasiones, su crítico más acérrimo. Sentía el ambiente cargarse con las emociones no resueltas entre ellos. Consciente de que no podía retroceder, se enfrentó a él. Mi arte no es un reclamo de desesperación, es una búsqueda de honestidad. Cada pincelada refleja mi crecimiento, mis luchas, mis amores y mis pérdidas. Tal vez lo que no entiendas es que, más allá de la estética, hay historia. Hay vida. La fuerza de su voz sorprendió incluso a ella misma. Era como si cada palabra liberara un pedazo de la angustia que había habitado su ser por tanto tiempo. Las reacciones de los asistentes fueron variadas. Algunos, visiblemente conmovidos, comenzaron a murmurar palabras de apoyo, mientras otros miraban con atención, esperando la resolución del debate. Mariana sintió como cada mirada se convertía en un desafío, no solo hacia ella, sino hacia el concepto mismo de la expresión artística. La tensión se podía cortar con un cuchillo, y en ese instante, se dio cuenta de lo mucho que había crecido. Ya no solo estaba enfrentándose a su propio arte, estaba desafiando la percepción de su propio valor. Era el momento no solo de mostrar su trabajo, sino de reivindicar su lugar en la comunidad artística, de reclamar el espacio que le pertenecía por derecho. Con la brisa de la incertidumbre aún agitando su corazón, miró a Jonah directamente a los ojos. Decidir lo que es arte y lo que no, nos puede discriminar más de lo que imaginamos. Lo que tú ves como desesperación, yo lo veo como mi verdad, y eso es lo único que me importa. La respuesta resonó en el aire como una declaración de guerra amistosa. Mientras la exposición continuaba, una parte de ella sabía que la batalla no estaba ganada, pero algo dentro de Mariana brillaba con fuerza. Sin embargo, la desconfianza siguió asediando su mente. ¿Había hecho suficiente para cambiar la narrativa que la había perseguido desde siempre? Con cada conversación que emergía entre los invitados, más preguntas surgían sobre quién era y cómo podría seguir desafiándose. La noche aún reservaba sorpresas, y aunque se sentía más fuerte, el eco de Jonah aún retumbaba en su cabeza. Al final de la jornada, al mirar su obra y las reacciones de los demás, sabía que estaba al borde de una evolución definitiva. Pero una reflexión constante persistía, ¿podría realmente recuperar su esencia sin perderse en el viaje? La respuesta al fin estaba más cerca que nunca, y era hora de explorar los caminos que aún no había recorrido. La sala comenzó a desvanecerse en sus pensamientos mientras los ecos de las conversaciones la envolvían. Mariana se sentó en un rincón, observando cómo sus obras cobraban vida a través del análisis de los demás. Cada rostro que pasaba ante sus pinturas le era familiar, pero el juicio de Jonah aún vibraba en su mente. Estaba en una dualidad constante entre querer que la validaran y, al mismo tiempo, reafirmar que no necesitaba esa aprobación. El arte era suya, su forma de respirar. Fue entonces cuando decidió que debía dedicarse a conocer a cada persona presente, no como artista, sino como ser humano. Al levantarse, notó cómo su estómago se retorcía por nerviosismo, una sensación que había creído superada. Sin embargo, al acercarse al primero de sus invitados y sonreír, sintió que una corriente de energía positiva la envolvía. ¿Qué opinas de la obra?, preguntó, su voz temblándole un poco. La invitada, una crítica de arte, sonrió mientras intentaba desglosar la complejidad de la pieza que contemplaban. Mariana escuchó con atención y empezó a notar la manera en que su propio lenguaje se enriquecía con cada interacción. Comprender cómo su arte resonaba en otros, afianzaba un sentido de propósito que había estado ausente. La conversación giró hacia las técnicas que había usado, y al hablar de su proceso, Mariana empezó a redescubrir sus motivaciones. Cada trazo es una lucha, reflexionó en voz alta. La crítica asentía, captando la intensidad detrás de sus palabras. Me di cuenta de que, al crear, no solo me expongo a ustedes, sino que también estoy sanando partes de mí que había dejado olvidadas.
Este momento de vulnerabilidad la sacudió profundamente. Poco a poco, las charlas se transformaron en debates apasionados y Mariana se acomodó en ese nuevo papel de oradora, incluso disfrutándolo. Pero la sombra de Jonah nunca se disipó del todo. A cada instante que encontraba un entendimiento en su arte, sentía su crítica al fondo, acechando la confianza recién construida. ¿Qué era arte, si no era un reflejo del alma? En su interior, sentía que estaba en un camino de reivindicación no solo por su obra, sino por sí misma. Luego, un artista nuevo se acercó a ella, uno que no conocía. Tu exposición es poderosa. Refleja lucha, pero más que eso, entrega esperanza, comentó. Mariana sintió que el corazón le palpitaba, las palabras resonaban en ella como un mantra. Al instante, comenzó a visualizar su próxima creación. Las ideas fluyeron, comenzando a delinear una serie que reflejara su viaje actual. La revelación fue liberadora. Mientras parloteaba entusiasmada sobre sus proyectos futuros, quedó inmersa en un flujo creativo que se sentía casi tangente. No había duda de que esos encuentros no solo estaban la redefiniendo como artista, sino como mujer. De repente, se dio cuenta de que estaba dejando atrás un capítulo de su vida, el del temor a la crítica, la sombra de la desesperación. Sin embargo, cuando buscó a Jonah para compartir su nueva perspectiva, notó que él estaba fuera en el pasillo, hablando con otros que no podía identificar. Sintió un impulso inexplicable de acercarse a él, de ponerle nombre a las emociones que había mantenido ocultas tanto tiempo. Pero un grito interno le frenaba. ¿Lo haría? Mariana sabía que no era cuestión de confrontación, sino de diálogo. Danzo de un paso al próximo, un conflicto interno estaba gestándose. Miró hacia la puerta, donde Jonah había desaparecido, y se preguntó si su evolución sería suficiente para enfrentarse a su crítico más severo, ese que llevaba dentro de sí misma. ¿Estaba realmente preparada para hacer esos cambios tanto en su vida como en su arte? En ese instante, mientras el aire se cargaba de promesas, sentía el inesperado zumbido de la duda regresar, punzante. La noche estaba lejos de terminar, y Mariana podía sentir que un destino inminente la aguardaba. La búsqueda de la verdad, su verdad, estaba solo comenzando, y el próximo paso podría redefinir todo lo que había construido. Hasta ahora. Mientras contemplaba el espacio donde una vez había temido exponerse, una chispa de claridad brilló en su interior. ¿Era ahora o nunca? Mariana respiró hondo, sintiendo que la presión del ambiente que la rodeaba podía convertirse en algo positivo o negativo, dependiendo de su perspectiva. Había algo en la forma en que las otras conversaciones se entrelazaban con la suya que la empujaba a avanzar. El aire pesado se hizo más ligero a medida que su determinación crecía. Sabía que el cambio comenzaba en su interior, y era el momento de abrir el diálogo con Jonah. Esa decisión se manifestaba en cada paso, la convicción se asentó en sus hombros como una capa protectora. Mientras caminaba hacia el pasillo, se sintió igualmente previa y renovada. Necesitaba confrontar la impresión que él había dejado en ella, pero sobre todo, necesitaba reafirmar su propia valía a él y a sí misma. Al acercarse, vio a Jonah gesticulando animadamente, como siempre, con su característico magnetismo. Mariana se permitió observarlo un momento, buscando la forma de expresar lo que sentía. Pero en lugar de encontrarse atrapada por el juicio que antes la paralizaba, ahora poseía un enfoque claro, compartir su verdad. ¿Puedo hablar contigo un momento? Su voz fue firme, más de lo que había imaginado que podría ser. Jonah la miró, y su expresión neutral reveló poco. Se apartó levemente de su conversación, como si la ayudara a aclararse. Claro, respondió, y las palabras sonaron pesadas entre ellos. Se movieron a un área más tranquila, donde el murmullo de la multitud se desvanecía. Mariana sintió como su pulso se aceleraba, pero no en un lugar de miedo, sino de emoción. Había estado esperando esto, no solo para él, sino para ella misma. Quiero que entiendas que no soy la misma de antes. He estado en un viaje, y aunque has cuestionado mi arte, he aprendido a verlo como un reflejo de mí misma, comenzó, sorprendida de lo fácil que fluyó su declaración. Jonah frunció el ceño, pero Mariana continuó, consciente de que cada palabra debía contar. Cada crítica, cada palabra tuya,
ha resonado en mí. Pero ya no busco tu aprobación como una validación de quién soy. He encontrado un poder en mi vulnerabilidad. Las palabras liberadas parecieron cortarle la respiración a Jonah. No era la respuesta que esperaba, y a ella le gustaba. Astutamente había convertido un día de dudas en un momento de verdad. Mariana, no quise herirte, solo intentaba ser honesto, respondió él finalmente, el remordimiento filtrándose en su voz. No se trata de herir. Se trata de crecer. He decidido abrazar cada error en mis obras, cada rasguño de mi historia. Yo lo elijo. La lucha es parte de mi viaje, y he aprendido que no necesito cargar el peso de tu percepción. El cambio es inminente y se siente liberador. Jonah la observó en silencio, su mirada cuestionadora se transformó en algo que podría considerar admiración. Mariana sintió que su estómago se retorcía nuevamente, pero esta vez no era nerviosismo, sino adrenalina pura. Había expuesto su alma, y no recibió más que entendimiento. Esa conversación no solo había sido vital, había sido la chispa que encendería una nueva etapa en su viaje artístico. Sin embargo, mientras la leve incertidumbre de su propia vulnerabilidad se disipaba, el eco de una pregunta la asaltó, ¿y ahora qué? A medida que se alejaba de Jonah, un nuevo sentido de propósito llenaba cada parte de ella. Era el momento de desbordar esa autenticidad en su arte. Así como había comenzado a recordar su vida y sus historias, necesitaba crear sin miedo y dejar que el arte fluyera antes de que otra sombra oscura pudiera acecharla. Al regresar a la sala, la mirada de sus obras se sintió renovada. Pero, por dentro, un susurro la intrigaba. La reacción de Jonah había sido solo el inicio, pero ¿quién sería ella, realmente, al enfrentarlo en su próximo proyecto? ¿Estaba lista para arriesgarse a mostrar ese proceso, la fragilidad de su ser? La noche era un laberinto de posibilidades, y Mariana aún no había explorado todos los caminos que su nueva voz podría abrir. Mientras el murmullo de la multitud se intensificaba, su mente se llenó de ideas casi contradictorias, el deseo de exposición se entremezclaba con el temor a ser incomprendida. Sin embargo, en ese instante decidió que iba a arriesgarse a ser completamente ella misma, en cada trazo, en cada color. Era tiempo de encarar los miedos que todavía la mantenían cautiva. Sin embargo, sabía que había mucho más que descubrir y confrontar, y que este viaje solo había comenzado. ¿Estaba dispuesta a aceptar que su mayor obra aún estaba por venir? Mariana se movió entre la multitud, su corazón aún latiendo con fuerza tras la conversación con Jonah. Cada paso que daba se sentía como un acto de reivindicación, como si cada movimiento deshaciera las cadenas que la mantenían anclada al pasado. Se adentró en un rincón de la sala donde las luces eran más suaves, y el murmullo se tornaba un eco distante. Los colores vibrantes de sus obras se volvían borrosos mientras sus pensamientos danzaban a un ritmo frenético. Sentada ante una de sus piezas, comenzó a notar detalles que antes había pasado por alto. Las sombras que antes parecían defectos ahora se revelaban como rasgos únicos de su expresión artística. Mariana sintió un impulso de convertir ese momento en acción, en un nuevo proyecto que encapsulara su proceso de transformación. Sin embargo, la duda la acechaba, como un espectro. ¿Era este el momento adecuado? ¿Podría este nuevo trabajo reflejar la vulnerabilidad que había decidido abrazar? Con cada pincelada imaginaria en su mente, la sensación de inseguridad se intensificaba. ¿Y si no está a la altura? Se preguntó en voz baja. Aquella dualidad del deseo de compartir su verdad y el temor a la crítica la hacía vacilar. Mariana se obligó a enfrentar esas inquietudes. Se dijo que su valor no dependía de lo que otros pensaran, sino de la autenticidad de su expresión. Había aprendido que la fragilidad, en lugar de ser una limitación, era el fundamento de su crecimiento creativo. Pero esa convicción se veía desafiada por el peso de la expectativa, por la presión de demostrar que no solo era una resistente en la batalla, sino también una artista sobresaliente. A medida que intentaba esclarecer sus ideas, recordó su primera obra. Era cruda, llena de la desesperanza y lucha que experimentó en sus días más oscuros. Esa misma obra había sido el reflejo de su realidad en ese entonces, pero ahora quería algo diferente.
Quería crear una pieza que no solo mostrara sus heridas, sino también su curación. ¿Podría hacer eso sin desvanecer la autenticidad que había cultivado? En ese instante, una chispa de claridad iluminó su mente. Podía plasmar su historia como un ciclo, desde el dolor hasta la esperanza, y no temer al juicio que pudiera venir. Sería un viaje de sanación que pudiera resonar con otros, un ajedrez emocional reflejado en colores y formas. Pero, para que esa obra cobrara vida, necesitaba enfrentarse a sus propios miedos aún no resolutos. Sin embargo, la presencia de Jonás siguió siendo una sombra en su mente. ¿Qué pasaría si su proyecto no lograba convencerlo? Era una confrontación interna que había decisivamente podido alejar, pero ahora requería su atención. Mariana respiró hondo, reconociendo que la aceptación de su propia vulnerabilidad debía extenderse a cómo se relacionaba con el mundo. Mientras una serie de ideas comenzaban a florecer, un impulso casi irracional la llevó a tomar su teléfono. La necesidad de conectar con otros, de compartir su proceso y pedir opiniones, fue más fuerte que el temor a ser juzgada. Tal vez, al arriesgarse a abrir su corazón al mundo podría también descubrir su verdadero lugar en él. Sus dedos danzaron sobre la pantalla, redactando un mensaje donde manifestó sus intenciones de compartir su próximo proyecto con Jonás y con otros artistas. La idea de un ciclo de sanación a través del arte se convertiría en un espacio seguro para todos. Así, Mariana se atrevió a dar el primer paso hacia la exposición de su nueva identidad, y con cada palabra, la emoción ocupaba su pecho. Aún era solo una idea pura y vulnerable, pero allí estaba el potencial, un papel en blanco que esperaba ser llenado no solo por su visión, sino también por el eco de las voces que resonaran a su alrededor. Al enviar el mensaje, una mezcla de ansiedad y emoción la embargó. Esa noche, el eco del cambio se sentía más fuerte que nunca, pero también resonaba la pregunta, ¿estaría lista para manejar las reacciones de su nuevo círculo y, sobre todo, la respuesta de Jonás? Las siguientes horas se tornaron interminables, ya que la incertidumbre se entrelazó con la esperanza, creando un nuevo lienzo donde su futuro artístico podría comenzar a tomar forma. Mariana se despertó al día siguiente con una mezcla de ansiedad y expectativa. Ese mensaje enviado la había dejado expuesta, como una hoja de papel arrugado que anhelaba ser desdoblada. La luz entrante atravesaba las ventanas, creando patrones sobre el suelo que hacían eco de su nuevo compromiso. Estaba decidida a someter sus dudas a un nuevo horizonte artístico, pero la presión de la incertidumbre la hacía dudar. Su mente giraba en torno a sus intenciones. ¿Podría realmente arrancar una obra que describiera su viaje de dolor a la sanación? Las imágenes de colores turbulentos, de oscuros matices de tristeza, y brillantes resplandores de esperanza luchaban por hacerse un espacio en su cabeza. Sin embargo, cada visión del lienzo vació algo en su interior, el temor a no estar a la altura continuaba acechando. Decidió comenzar su día con una caminata. La rutina al aire libre le ofrecía claridad, esa sensación de que los problemas se diluían en el aire fresco de la mañana. Mientras paseaba, notó cómo su entorno interactuaba sin esfuerzo con su ser interno. La forma en que las hojas brillaban bajo el sol o como el canto de un pájaro se entrelazaba con el murmullo del viento. Todo parecía invitarla a reflexionar sobre la dualidad de la vida, el caos y la belleza. Se sintió intrigada por la idea de capturar esas interacciones en su arte, crudas pero poéticas, como el ciclo mismo de su existencia. Caminando, se encontró en una pequeña plaza, donde un grupo de artistas trabajaba. Sus murales vibrantes la atraparon, eran representaciones de sus propias luchas, visibles en cada trazo. El rostro de uno de los artistas, concentrado y desafiante, le recordó a su propia esencia luchadora. Sin pensarlo, se acercó y comenzó a escuchar, absorbiendo la energía creativa que emanaba de aquel espacio. La idea de compartir su proceso no solo con Jonás, sino también con otros artistas angustió su espíritu, pero también la fortaleció. Era un paso hacia la construcción de su identidad. En medio de una conversación, un artista le dio un consejo crucial: el arte no necesita ser la solución, solo necesita ser tu verdad. Esa frase resonó en su conciencia, recordándole el enfoque que había perdido en su trayectoria. ¿Por qué temía ser auténtica? Esa chispa de autenticidad en un mar de expectativas se veía como una luz guía.
Al regresar a su estudio, Mariana se sintió impulsada a trabajar. Era consciente de que cada pincelada sería un acto de liberación. Sin embargo, un nuevo dilema se asomó: ¿cómo mostrar su historia sin compartir cada cicatriz? Decidir dónde trazar la línea podía terminar siendo el mayor reto en su proceso creativo. Con la mente agitada, dibujó líneas sobre el lienzo, evocando la sensación de crear una barrera entre su vulnerabilidad y lo que estaba dispuesta a compartir. Conforme la tarde avanzó, el ritmo de su pincel iba tomando forma, y cada color parecía hablarle. En ese momento de intensidad creativa, recordó su conversación con Jonah y el eco de su interés sería fundamental para su próximo paso. La idea de presentarle no solo su arte, sino su nueva filosofía, creaba una mezcla de miedo y emoción indescriptible. Mariana se tomó un instante para mirar el lienzo en blanco, sin filtrar ni rechazar su propio viaje. La oscuridad y la luz coexistían en cada trazo. Pero antes de poder concluir su obra, se detuvo. ¿Qué pasaría si Jonah no entendía la esencia de lo que quería expresar? ¿Podría su obra, imperfecta y vulnerable, hablar más que 1000 palabras? El eco de sus preguntas reverberaba en su mente, empujándola a decidir cómo forjaría su camino hacia esta nueva exposición de su vida. Así, con la determinación de mostrar su auténtico yo, Mariana comenzó a definir el corazón de su mensaje. Pero la respuesta de Jonah se mantendría como una sombra, oscura y desconcertante. Mientras el sol se ocultaba, dejó de trabajar en su lienzo, el aire se volvió cargado de una inquietud palpable. La siguiente etapa de su viaje estaba cada vez más cerca, pero la pregunta seguía flotando: ¿podría realmente permitirse ser vista en toda su vulnerabilidad y, en consecuencia, ser comprendida por Jonah? Mariana se sentó frente al lienzo, la brisa fresca del anochecer colándose por la ventana, trayendo consigo un susurro de posibilidades. Había llegado a un punto de inflexión en su proceso creativo. La presión por ser auténtica y vulnerablemente honesta se parecía a una ola que amenazaba con derribarla, pero la fuerza de esa misma ola, cuando se canalizaba, podía convertirse en un impulso poderoso. Se levantó y caminó hacia su mesa llena de materiales. Observó cada frasco de pintura, cada pincel desgastado. Estaba rodeada de su propio mundo artístico, un espacio que anhelaba ser explorado en profundidad. Era un recordatorio tangible de su viaje personal. Se dio cuenta de que cada herramienta en su mesa estaba impregnada de su lucha y de su determinación. Decidida a dejar de lado la duda, decidió que su próximo paso sería conectar esas emociones a su obra de forma más evidente. Mientras exploraba las distintas texturas sobre el lienzo, ocurrió algo que no había previsto: un reconocimiento sutil de su propia resiliencia. Comenzó a aplicar colores, no con la intención de representar su dolor, sino más bien para celebrarlo. Así, cada trazo se convirtió en una liberación de su historia, un testimonio de su viaje. La mezcla de tinte oscuro y destellos brillantes empezó a tomar forma y, en el proceso, su espíritu se sintió más ligero. Pero a medida que la obra avanzaba, también surgieron nuevos dilemas en su mente. ¿Cuál era realmente su verdad? ¿Era la historia de dolor y pérdida su única narrativa, o podía también incluir sus momentos de alegría, de lucha y victoria? Se sentó de nuevo, pensativa. Aquel cuestionamiento la llevó a confrontar no solo a Jonah, sino también a sí misma. La idea de ser vista en toda su complejidad la intrigaba y aterraba a la vez. La esencia de su ser se encontraba atrapada entre el deseo de ser auténtica y el miedo a ser juzgada. En ese instante, decidió hacer una lista. Comenzó a escribir en un cuaderno desgastado, palabras que desbordaban desde su interior. Cada palabra era un ladrillo, cimentando su autoestima, valiente, creativa, vulnerable, persistentemente verdadera. Se dio cuenta de que la vulnerabilidad no representaba debilidad. Era precisamente su fortaleza. Había tomado la valiente decisión de mostrarse y esa era la clave para su evolución personal y artística. Al día siguiente, Mariana se sentía provocada por una oleada de energía renovada. La preparación para presentar su obra a Jonah era inminente y cada instante se convertía en un incesante juego de emociones. La idea de entregarle su arte ahora se mezclaba con expectativas sobre cómo él asimilaría su transformación. Al mediodía, tras un voraz arranque creativo,
decidió que su trabajo debía concluirse antes de la cita. Cada pincelada fue meticulosamente calculada. Ella sabía que lo que mostraría sería su nuevo yo, una artista que se negaba a esconder sus imperfecciones. Pero a medida que se aproximaba el momento de finalizar la obra, una voz interna decía, ¿estás lista para esto? Esa inquietante pregunta la empujó a buscar una respuesta que aún no tenía. Cuando las horas finalmente se deslizaron y el sol comenzó a caer en el horizonte, Mariana se dio cuenta de la responsabilidad que tenía en sus manos. No solo se trataba de una exposición de su arte, sino de una revelación personal. Al mirar el lienzo culminado, un abismo de emociones se sintió al encararlo por última vez. Desde un rincón de su mente, la incertidumbre susurró, ¿es eso suficiente? Con su corazón latiendo intensamente, Mariana se preparó para salir. Mientras cerraba la puerta tras de sí, una última idea la asaltó, ¿qué pasará si Jonah no está preparado para conocer mi verdad? La ansiedad se convirtió en un peso en su pecho, obligándola a considerar hasta qué punto estaba dispuesta a abrirse. Ante la inminente revelación, su mirada se centró con determinación. Aquella cita podría cambiarlo todo. El momento de la verdad había llegado. Mariana se encontraba frente a su obra, su corazón latiendo con fuerza mientras repasaba cada detalle que había plasmado en el lienzo. Había invertido horas en crear una pieza que no solo reflejaba su dolor, sino también su lucha por la sanación. El arte ahora se había convertido en su voz, su testigo de la transformación y, en ese momento, su mayor aliado. Pero aún así, la ansiedad la embargaba. La idea de presentar su obra a Jonah le hacía cuestionarse si su vulnerabilidad sería comprendida o ridiculizada. Sin embargo, al mirarse al espejo, sintió como la determinación comenzaba a desplazar la incertidumbre. La mujer frente a ella había enfrentado pérdidas, críticas y, sobre todo, sus propios miedos. Este momento era su oportunidad de mostrarse tal y como era, auténtica, imperfecta, pero completamente viva. Antes de salir, se repitió mentalmente, hoy elijo ser vista. Era su mantra, su declaración de independencia y autoaceptación. Cuando llegó a la galería, el ambiente estaba cargado de expectativas. Los rostros de amigos y conocidos se volvían familiares, pero no podía evitar que su mente se deslizara hacia la posibilidad de un rechazo. Se encontró con Jonah en una esquina. Él la saludó con una sonrisa que intentó ocultar su nerviosismo, pero Mariana podía leer en su mirada la curiosidad combinada con una pizca de cautela. Me gustaría que veas lo que he estado haciendo, dijo, y condujo a Jonah hacia su obra. Al llegar frente al lienzo, contuvo la respiración, sintiendo que cada nervio de su cuerpo vibraba. Esta es mi verdad, explicó con voz clara, una representación de lo que he vivido, de los miedos que he enfrentado y de la batalla por redescubrirme. La luz del atardecer iluminaba los colores vibrantes, contrastando con los tonos oscuros que representaban el dolor. A medida que Jonah examinaba cada trazo, una mezcla de confianza y ansiedad crecía en su interior. Es impresionante, dijo Jonah, su voz llena de asombro. Puedes sentir cada emoción que has volcado aquí. Mariana sintió como un nudo en su pecho comenzaba a deshacerse. Las palabras de Jonah eran una validación que tanto había anhelado, un reconocimiento a su valía como artista. Pero había más en juego. La exposición debía ser más que un acto de defensa personal, necesitaba ser una invitación al entendimiento. ¿Sabes? Me di cuenta de que el arte debe ser un espejo de nuestras verdades más profundas, continuó, y yo he escondido mi reflejo por mucho tiempo. La conversación fluyó, y Mariana recordó que el camino hacia su autenticidad no solo la había llevado a desafiar sus propios límites, sino también a forjar conexiones reales con aquellos que compartían su vida, incluida Jonah. Él la observaba, la sorpresa en su cara se transformaba lentamente en admiración. No quiero que esto sea un acto de desesperación. Quiero que sea un viaje compartido, confesó. De repente, la tensión que antes existía entre ellos había empezado a diluirse. Mariana comprendió que había transformado no solo su arte, sino también la relación que compartían. El momento culminante llegó cuando unos amigos comunes se les unieron para debatir sobre la pieza. Mariana, ahora más segura, comenzó a hablar sobre sus luchas y su proceso artístico.
Con cada frase, su voz se volvía más firme. Era como si la artista en ella estuviera liberándose de las ataduras pasadas, abrazando su narrativa sin miedo a ser juzgada. Mi obra no es una derrota, es una celebración de la vida, afirmó, sintiendo cómo cada palabra resonaba en los corazones de quienes la rodeaban. Las miradas de admiración y apoyo que recibió comenzaron a convertirse en un bálsamo para su alma. La energía en la sala cambió con el flujo de la conversación, ahora se sentía palpable la conexión, los amigos se acercaban, dando su perspectiva sobre la obra y la historia que Mariana había compartido. A medida que la noche avanzaba, las interacciones con sus seres queridos se convirtieron en un espejo de la transformación personal que había llevado a cabo. Las inseguridades comenzaron a desvanecerse, absorbidas por los elogios y el apoyo sincero que la rodeaba. Todo su viaje, anteriormente lleno de temor, se tornaba en un camino hacia el reconocimiento y la aceptación. Al final de la velada, Mariana antepuso su agradecimiento a todos los presentes y confesó que su viaje artístico apenas comenzaba. Esta exposición es solo el comienzo, anunció emocionada, quiero seguir creando, inspirando y, sobre todo, sanando. Afuera, la brisa fresca de la noche la envolvió en su abrazo, un símbolo de su renovada libertad. Mariana ya no sentía el peso de las expectativas ajenas, sabía que estaba en el camino correcto, uno que posiblemente nunca estuviera completamente trazado, pero que ya no la asustaba. Había conquistado, no solo su arte, sino también su vida. Mientras se despedía de Jonah, él la miró fijamente. Creo que estoy empezando a entender, dijo, no solo tu arte, sino también tu lucha, y me encantaría acompañarte en esta nueva etapa. Mariana sonrió, sintiendo como cada palabra resonaba con promesas de exploración y crecimiento, juntas, dos almas dispuestas a desafiar lo que el futuro pudiera ofrecer. Con una confianza sólida, Mariana sabía que su viaje personal y artístico continuaría, que cada trazo en el lienzo de su vida tendría su razón de ser. Había llegado a la resolución de su conflicto interno, no solo deseaba ser vista, deseaba ser comprendida, tanto en su arte como en su vida. Al mirar hacia adelante, sintió que las posibilidades eran infinitas, un vasto océano listo para ser explorado. Mariana había alcanzado una nueva dimensión de su ser, y esa sensación fluía a través de sus venas como el color vibrante de su paleta. Ya no era la esposa perfecta definida por otros, era la artista que había descubierto su esencia y, con ello, su propósito. Ahora, el mundo la esperaba. El arte, la vida y su verdad estaban alineados, y esto era solo el comienzo. No esperen ni un segundo más para unirse a esta comunidad de transformación. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, su apoyo hace la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de demostrar que son verdaderos fans de historias de superación personal.